Bien, ¿cómo les va, chicas? Hoy las voy a introducir a lo que es el arte surrealista, al surrealismo. El surrealismo fue un movimiento de vanguardia súper interesante. Vamos a hablar de movimiento y acá, bueno, les digo que fue creado en 1924, o sea, inicios del siglo XX, con toda una revolución de pensamiento muy importante. Y acá les cuento y les subrayé la palabra manifiesto, eh, protagonizado por el surrealista André Breton, que era un escritor. ¿Por qué? Porque los surrealistas se reunían en bares y eran, por ejemplo, literatos del teatro, del cine, de las artes plásticas, se reunían y eh, hacían una exposición de sus pensamientos, pensaban, tenían una misma línea de pensamiento, pero también las escribían. Y eso que escribían lo iban a llamar manifiesto. ¿Cómo comenzaba un manifiesto, en este caso surrealista? Diciendo, nosotros los surrealistas deseamos tal cosa, vamos en contra de las artes academicistas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este surrealismo empieza a tomar forma en este grupo de artistas que se manifiestan a través de, como le dije, de diferentes artes. El surrealismo libró a la pintura de su larga sumisión a la imagen realista y del concepto del espacio heredado del Renacimiento, dando rienda suelta al artista para expresar sus sentimientos e impulsos más íntimos. Acá vamos viendo ya cómo el surrealismo impone, ¿sí? Una mezcla de imagen real, por eso es surrealismo, en contextos irreales. Dice, el surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, siendo su periodo más floreciente desde el 24 al 28. Bien, lo que vamos a notar es que este surrealismo, ¿sí?, tenía una pintura de un acabado academicista, porque era una pintura como si fuese hasta una fotografía, ¿sí? Pero a su vez eran imágenes reales que nosotros las podemos identificar, como aquí, por ejemplo, vemos barcos, pero que están volando. Vemos árboles que en vez de hojas o frutos tienen cosas. Entonces, mezclan imágenes reales en contextos irreales. ¿Cómo? ¿Dónde aparece ese tipo de imágenes? En los sueños. Y el surrealista empieza a trabajar con el inconsciente y el subconsciente. ¿Por qué? Recuerden más o menos que en esta época aparecen las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. El propósito de los surrealistas no era hacer arte, sino explorar posibilidades. Su tema principal era el mundo de los sueños, lo onírico. En técnicas usaban el automatismo, que consiste en dibujar o escribir sin aparente lógica, dejando a la mano libre, la desorientación reflexiva. Eran como medios, ¿no?, líricos, medios delirantes, ¿sí? Y ellos decían que en la pintura surgían imágenes del inconsciente y del subconsciente. Estas teorías surgían de las teorías precisamente psicoanalíticas de Sigmund Freud. Bien, uno de los representantes, artistas número 1,
es Salvador Dalí. A ver, yo les digo Salvador Dalí, ustedes lo van a identificar con la máscara de La Casa de Papel. Ese es la cara de Salvador Dalí, con esos bigotes, ¿sí? Era una persona súper extravagante, bueno, con una vida bien extraña. Salvador Dalí tuvo un hermano que falleció y se llamaba Salvador Dalí, y los padres no tuvieron mejor idea que ponerle a él el nombre del hermano muerto, así que ya ahí ya estamos viendo cómo su psiquis no estaba, ¿sí?, en orden. Era extravagante, en sus telas dio realidad a sus delirios y obsesiones, aplicando el método paranoico crítico de su invención. Ya vamos a ver de qué se trata este método. Les puse esta imagen de los relojes, que es una imagen bastante conocida, los relojes derretidos de Dalí, porque ahí mezcla la realidad con la fantasía. Él cuenta en su libro que la mujer, que se llamaba Gala, que fue el amor de su vida, le trajo a su estudio un plato con queso camembert. Bueno, se lo apoyó en la mesa y él empezó a pensar frente a su lienzo blanco qué podía pintar, y se dio cuenta que pasó el tiempo y no pintó nada. Y cuando se fijó en el plato del queso, ese queso se había derretido. A partir de ahí surge esta obra que tiene que ver con ese queso derretido por el paso del tiempo, ¿sí? Perdió su forma y él lo transformó en un reloj que tiene que ver con el tiempo y con algo derretido como el queso. Entonces ahí vemos cómo estas imágenes se van como fusionando. Por otro lado, Salvador Dalí tiene muchos elementos que se van a ir repitiendo en su obra. Fíjense, su estilo se caracteriza por un dibujo academicista y de gran exactitud, una luz muy clara, figuras alargadas y descompuestas, siempre inquietantes. Esta es una imagen de Gala, que es su mujer asomada a una ventana. Hasta aquí. Esta es otra imagen de un Dalí súper surrealista, ¿sí? Si la vemos de lejos, podemos construir a través del ojo la imagen de Gala. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos, vemos esfera. Ahí ya está comenzando a aparecer lo que era el método paranoico crítico de Dalí. Bien, esta obra se las puse porque estas horquillas que sostienen estos bastones aparecen mucho en sus obras. Acá está de vuelta, más nítida, el tema de los relojes, las hormigas. Las hormigas también era un elemento que se repetía mucho en las obras de Dalí. Y miren aquí. Aquí vemos, por ejemplo, dice, esta obra se llama Reminiscencias arqueológicas del Angelus de Milet. A ver, lo que nosotros vemos aquí es una representación del Angelus de Milet, que yo les mostré de la pintura realista. Bueno, fíjense cómo Dalí lo toma y lo representa de otro modo, ¿sí? Esos cielos amplios, ¿sí? Aparte, miren lo que es el título, Reminiscencias arqueológicas. Bien. También esta es otra obra de Dalí, donde que aparece la mujer con cajones,
Acá también volvemos a ver estas horquillas que sostienen, que se vuelven a repetir en las obras de él. Una jirafa en llamas. Entonces, vemos claramente cómo objetos o animales en este caso, o personas que pueden llegar a ser reales, están en un entorno irreal, como en los sueños. Bien, ¿en qué consistía este método paranoico crítico? Es una propuesta elaborada por Dalí que decía, describía el método paranoico crítico como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica. ¿Por qué freno ahí? Miren de qué se trata. En este método paranoico crítico, que acá está expresado en este manifiesto surrealista de un modo tan rebuscado, se los explico. Dalí mezclaba imágenes. El método paranoico crítico consistía en que hay personas que pueden ver determinadas figuras y otras pueden ver otras figuras. Es como una figura dual, ¿sí? O sea, la percepción del cuadro depende de quién lo vea. Por ejemplo, les paso, a ver, vamos a hacer un juego. Acá hay una mujer sentada en una mesa y acá hay algunas que de lejos pueden llegar a ver el rostro como de una anciana, los ojos, y hay otras que si se acercan pueden ver el arco de esta construcción y dos figuras como si fuesen dos monjes. Entonces, en eso consiste el método paranoico crítico. Una misma imagen está construida por otras imágenes. A ver, no quiero que piensen, a ver, profesora, ¿qué le pasa? ¿Te tomó algo? A ver, hay algunas que van a tener que tomar más distancia para ver lo que les digo, y hay otras que de cerca van a ver otra cosa. En eso consistía este método paranoico crítico de Salvador Dalí. Esta es otra imagen que se llama Rostro de Mae West, y uno puede decir, a simple vista veo un rostro, o puedo ver un cortinado, un sillón, dos cuadros y una mesa con un reloj. Todos estos elementos en conjunto forman un rostro. Acá de vuelta, me gustaría que vean quién ve un perro enorme, ¿sí? No se los quiero mucho señalar porque acá hay gente que ve un rostro, por acá está el perro, ¿sí? Son imágenes que se van construyendo con otras imágenes. Y no podía dejar de ponerles esta imagen, también muy conocida por Salvador Dalí, que es la crucifixión. Nosotros estamos acostumbrados a ver una crucifixión más clásica. Esta, a nivel, a ver, factura se le llama, o terminación de la obra, es exquisita, ¿sí? Fíjense lo que son las luces y las sombras, increíble, pero el punto de vista de este Cristo en la cruz es absolutamente novedoso, ¿sí? Acá está la barca, que tiene muchas connotaciones simbólicas. Bueno, realmente una exquisitez como obra. Bien, ahora vamos a pasar a otro representante del surrealismo,
también dentro de la misma época, que se llamaba René Magritte, ¿sí? También es un pintor belga, disculpen, no les dije, Salvador Dalí era español, era catalán. Bien, René Magritte era belga, conocido por sus agudas, provocativas e inverosímiles imágenes. Bueno, tenía el tratamiento de los temas de la vida moderna, su color brillante y sus investigaciones sobre las relaciones de la forma tridimensional con la superficie plana del cuadro. Bien, cuando yo les muestre ahora las obras de Magritte, van a decir, las conozco, son bastante conocidas las obras. Bien, esta es una de las obras que también combina formas como absurdas, incongruentes, ¿sí?, con la imaginación. Fíjense, esos sombreritos son típicos de la época y René Magritte siempre usaba uno. Bien. Esta es otra de las obras de Magritte, ¿sí?, que son hombres clásicos, pero miles volando en un cielo, ¿sí?, de una ciudad. Y por último, esta obra bastante conocida de Magritte, que es un beso de lo más sugestivo, ¿sí? Bien. Bueno, chicas, espero que el surrealismo, porque este es el comienzo del surrealismo, vamos a hacer 2 o 3 clases más surrealistas, porque es un movimiento increíble que da para mucho análisis, y esta es apenas una introducción con Salvador Dalí y René Magritte. ¿Para qué? Para que en este contexto podamos entender en las próximas clases por qué decimos, por ejemplo, que Frida Kahlo es surrealista y por qué otros artistas los podemos incluir dentro del movimiento surrealista. ¿Qué elementos hay para que nosotros podamos comenzar a definir determinados elementos en un movimiento de vanguardia? Bien, ¿qué les dejo? No les dejo no les dejo tarea, sino que les voy a, para la semana que viene, o sea, la clase que viene no debería dar clase, pero les voy a subir otra clase porque quiero que veamos otro surrealista que les va a fascinar. Les mando un beso enorme, cuídense mucho, ahora más que nunca, y como no las veo, no las voy a ver, les voy a mandar mis saludos del Día del Estudiante. Ustedes se lo merecen todo. En mi caso personal, son la motivación para que yo siga investigando y le dan sentido a mi vida profesional. Ustedes son mis espectadoras. Mi obra, mi gran obra, son y se completa con ustedes, mis alumnas. Un beso enorme.